tengan un nuevo y bendecido sábado. Esta tarde de viernes vamos a estudiar la lección 12 de la misión de Dios, mi misión. Y el título es Esther y Mardoqueo. Ahora, la historia de Esther y Mardoqueo, ¿qué relación tiene con nosotros? Como dice Pablo en 1 Corintios 10, todo lo que fue dejado escrito fue dejado para amonestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y hay enseñanzas ahí. Porque lo que pasó en ese tiempo es un símbolo de lo que estaría pasando en nuestro tiempo. Hay verdad presente en esta historia y vamos a tratar de entenderla. Cuando estudiamos los hechos que ocurrieron en la historia del pueblo judío, desde que Nabucodonosor destruyó la ciudad y el templo de Jerusalén y los llevó cautivo a Babilonia, a los judíos, hasta que los lugares asolados fueron reedificados por el remanente que volvió a hacer esa obra, estamos viendo los hechos que son el tipo de los eventos que ocurrirían con la verdadera Iglesia de Cristo. Primero, a fines del siglo XIII, cuando el hombre de pecado logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. O sea, la Iglesia de Cristo fue asolada y echada por tierra, la verdadera Iglesia de Cristo, y se perdió el conocimiento de la verdad. Y Dios asoció esto con la obra que hizo Nabucodonosor con la ciudad y el templo de Jerusalén. Y en el tiempo del fin, la historia del pueblo judío tiene relación con la iglesia remanente, que es el antitipo del pueblo judío que tenía por misión. Fíjense, cuando el pueblo judío vuelve a su tierra, a partir de ese momento hay un paralelo con el pueblo adventista. ¿Qué tenía por misión el pueblo judío que volvía a su tierra? Primero lo que tienen que hacer es volver de Babilonia a su tierra. Cuando fueron llevados a Babilonia, Dios les anunció que podrían volver a su tierra, para que Él vuelva a ser su Dios y ellos volvieran a ser su pueblo. Entonces ese es el primer punto. Tenían que volver de Babilonia a su tierra, después que la tierra descansara los 70 años que no había descansado durante las 70 semanas de años en los que el pueblo no había guardado la ley. Y fíjense que por medio de Daniel Dios le dijo que le daría nuevamente 70 semanas de años de gracia al pueblo judío. Y vamos a ver a la ley de Moisés, para entender bien de qué estaba pasando. Levíticos 26, 32 al 35. Ahí está hablando lo que pasaría en el tiempo de la ira. Primero con las 10 tribus de Israel y ahora con el pueblo de Judá. ¿Y qué anunció Dios? Asolaré también la tierra y se espasmarán por ellos vuestros enemigos que en ella moren. Porque cuando esto pasó, en la tierra de Israel estaban hablando ¿quiénes? Los que después ellos llamaron los samaritanos, que no eran israelitas, estaban ocupando el lugar de las 10 tribus de Israel, pero eran medos que Asiria había traído y puesto el lugar de los israelitas que había llevado a las tierras de los medos. Y a vosotros, le está diciendo el judío, os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo, todo el tiempo que esté asolada. Descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y por medio de Jeremías, Dios le anunció cuándo sería y por cuánto tiempo estaría en la tierra de Babilonia. Jeremías 24, 5 al 7 dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. ¿Cuándo dijo esto Dios por medio de Jeremías? Cuando Daniel y sus compañeros ya habían sido llevados a Babilonia, pero el templo y la ciudad de Jerusalén aún no habían sido destruidos. Entonces, ¿qué dice Dios? Que los había llevado a Babilonia para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré. ¿Cuál era el propósito de Dios? Volver a traer al remanente fiel a la tierra de Israel, a Judá, para reedificar los lugares asolados, para que volviera a existir un pueblo fiel a él. Y vamos a ver para que pudiera enviarles al Mesías. Y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré.
y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo. Fíjense, ese es el objetivo de Dios. Y los israelitas fieles, los judíos fieles, desearían volver a la tierra para ser de nuevamente el pueblo de Dios. Y yo les seré ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y en Jeremías 25:11, inmediatamente Dios les anunció que estaría en Babilonia 70 años. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Y qué pasaría cuando se cumplieron los 70 años? Jeremías 29, 10 al 13. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios? Volver a traer a los judíos fieles, ¿a dónde? A su tierra y a Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero ¿qué pasaría? No todo el pueblo judío buscó y halló a su Dios. Cuando pasaron los 70 años, no todo el pueblo judío lo buscó y lo halló. No todo el pueblo judío hizo la voluntad de Dios y volvió a su tierra para estar nuevamente con Dios. Y entre ellos, entre los que no hicieron la voluntad de Dios, estaban Esther y Mardoqueo, que se quedaron en las tierras de los paganos, simbolizadas en el santuario por el atrio del templo, donde tenían influencia y posesiones materiales. Y muchos judíos se habían hecho ricos en las tierras de Babilonia y no volvieron. No volvieron para ser el pueblo de Dios y para que Dios sea el Dios de ellos, para que Jehová fuera el Dios de ellos y para que los bendijera en su tierra. No hicieron la voluntad de Dios. ¿Qué debía ser el pueblo antista, su antitipo? Fíjense, porque hay un paralelo. Y nosotros tenemos que entender qué relación tiene con nosotros. Nosotros debíamos buscar hasta encontrar la puerta abierta por la que se entra al lugar del santuario de Dios, que es el antitipo de la tierra de Israel, para poder entrar por ella, por la puerta estrecha, y permitir que los lugares asolados pudieran ser reedificados. Porque, como en el tiempo de los judíos que volvieron de Babilonia a Jerusalén y tuvieron que reedificar la ciudad del templo de Jerusalén, los lugares asolados por el hombre pecado también serían reedificados. ¿Con quiénes? Con los adventistas fieles, con las vírgenes sensatas, vamos a ver. Y esa es la misión, y ese es el objetivo con el que Dios llamó al pueblo adventista. Entonces, ¿qué tenían que hacer después de volver a su tierra? Tenían que reedificar los lugares asolados, el templo y la ciudad de Jerusalén, y lo harían a partir de que Ciro diera la primera orden para reedificar los lugares asolados, como Jehová lo había anunciado por medio de Isaías. Y vamos a Isaías 44, 24 al 28. ¿Qué dice ahí? Y esto lo anunció Dios 200 años antes. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. Fíjense qué está diciendo Jehová. Yo, una persona singular, que extiendo solo los cielos, el verdadero Dios de Israel, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el único Dios verdadero, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Porque acá está hablando justamente del paralelo, Dios está anunciando las dos cosas. Porque al decir a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar, está hablando del gran río Éufrates que alimenta a la gran Babilonia de este tiempo. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Entonces Dios anunció que a partir de Ciro, a que Ciro diera la orden, el pueblo judío podría empezar a volver a su tierra, a reedificar a Jerusalén y el templo. Y como dice Esdras, en Esdras 1, 1 al 3, en el primer año de Ciro, rey de Persia,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, fíjense, este es un permiso para todos los judíos, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y como Dios lo había anunciado, a partir de ese momento, los siervos fieles a él, los judíos fieles, que querían que la ciudad del templo de Jerusalén fueran reedificadas, empezaron a volver a su tierra. Y empezaron por la reedificación de Jerusalén. Y como en el caso del pueblo judío, solo una parte del pueblo antista haría la voluntad de Dios, porque no todos los judíos quisieron volver. ¿Y qué pasaría con el pueblo antista? Solo las vírgenes sensatas recorrerían el camino angosto que lleva a la vida. Solo con ellas los lugares asolados serían reedificados. Por eso decimos que serían las vírgenes sensatas que, al ser despertadas por el clamor de la medianoche, arreglarían sus lámparas, como Jesús lo anunció, recuperarían el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado, entrarían por la puerta estrecha al lugar santuario de Dios y recorrerían el camino angosto, iluminado por las luces de sus lámparas, hasta llegar a la ciudad de Dios y ser hechas columnas en el templo de Dios. Fíjense, eso es lo que Dios nos dijo claramente, y lo escribió Elena de White en Primeros Escritos, página 65, que había llegado a 1844 plenamente el tiempo en que la brecha hecha por el Papa tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Por eso Jesús dice: el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, va a ser parte del templo y la ciudad de Jerusalén, pero la ciudad de Jerusalén del nuevo pacto, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y por eso nosotros sabemos que el santuario es un modelo simbólico de lo que estaría ocurriendo en el tiempo del nuevo pacto, porque el atrio es un símbolo de Babilonia, Sodoma y Egipto, el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero, el lugar donde estaban los clavos del pecado, nosotros estamos. Y Jesús murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, ¿no? Por eso Isaías 61 anuncia que el Mesías, ¿qué predicaría? El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Me ha enviado a qué? A proclamar libertad a los cautivos, ¿no? ¿Y qué cosa? Apertura de la cárcel, para que pudiéramos salir del atrio, del reino del príncipe de este mundo, y entrar en el antitipo de Canaán, del Edén, que es el reino de Dios, simbolizado por el tabernáculo. Y ahí, en la mesa de los panes de proposición, está simbolizada la nueva Jerusalén. Los 12 panes y levadura, sin pecado como Jesús y ungidos con aceite, sus hermanos, la iglesia triunfante. Y las vírgenes sensatas tendrían que recorrer, como Dios le mostró en la Juárez en su primera visión, el camino angosto que les llevaría a la ciudad de Dios. ¿Y quiénes recorrerían ese camino? Las vírgenes sensatas, como Dios le mostró en la Juárez, mi primera visión. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, simbolizada por la mesa de los panes, la proposición. Y ella vio el sendero angosto, y vio que ese sendero era iluminado por la luz del clamor de medianoche, y que esa luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Ahora, ¿pero qué pasaría? Lo podrían recorrer las vírgenes a las que no se les apagaran sus lámparas. Y como Dios le reveló a Ageo, porque el paralelo es perfecto entre lo que pasó con el pueblo judío y nosotros, esta obra ellos debían hacerla para prepararle el camino a la venida del Mesías, el deseado de todas las naciones, la primera venida de Jesús, del mismo modo en el que debería hacerlo el pueblo adventista para prepararle el camino a su segunda venida. Y voy a leer Ageo, capítulo 2, versículos 1 al 7. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo:
habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y esto estaba ocurriendo cuando el pueblo, los judíos volvieron y estaban reedificando el templo de Jerusalén. Y la gloria, frente a los que habían visto la gloria del templo de Salomón y ahora veían este templo, veían que era algo insignificante. Pero esta es la promesa de Dios. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y esto nos está diciendo también a nosotros, porque esa es nuestra misión. Lo que ellos hicieron es lo que tenemos que hacer nosotros. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. ¿Y vendrá quién? El deseado de todas las naciones. Vendrá el Mesías, y llenaré de gloria esta casa, esa casa que la gloria material era insignificante comparada con el templo de Salomón. ¿Qué dice Jehová? A este templo vendrá ¿quién? El deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero si no había un remanente fiel del pueblo judío que volvía de Babilonia a Jerusalén a reedificar los lugares asolados, Jesús no podría venir. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿Quiénes hicieron? Los judíos que volvieron a reedificar el templo de la ciudad de Jerusalén. ¿Quiénes no lo hicieron? Los judíos que se quedaron en Babilonia. Y eso es muy claro. Y la promesa de Dios es que Jehová volvería a llenar de gloria el lugar de su santuario en el nuevo pacto, cuando los lugares asolados fueran reedificados, y el deseo de todas las naciones viniera, como ladrón en la noche, a buscar a las vírgenes sensatas que se hubieran preparado para derramar sobre ellas la lluvia tardía y llevarlas con él a la batalla de Armagedón, a iluminar la tierra con la gloria de Jehová, y llamar al pueblo de Dios que aún estuviera en medio de la gran Babilonia a salir de ella, y a entrar por las puertas del templo de la ciudad de Dios, los lugares asolados que ya habrían sido reedificados. Por eso nosotros sabemos cuáles son las 3 etapas de nuestra misión. Y la tercera es ir a predicar el mensaje del tercer ángel durante el fuerte pregón y a iluminar la tierra con la gloria de Jehová, como él lo anunció, como leemos en Isaías 61 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra. Y la tierra es un símbolo del pueblo de Dios, la iglesia remanente. Tinieblas estarían cubriendo al ángel de la Odisea, y oscuridad de las naciones, el resto del mundo. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Esa es la promesa. Aunque estuviéramos en tinieblas, la promesa de Dios se cumpliría. Y sobre los 144.000 sellados del pueblo antista, amanecería Jehová, y sobre ellos sería vista su gloria. Por eso Jesús dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, los lleva con él a la batalla, para salvar al pueblo que está cautivo en medio de la gran Babilonia. Y por eso en Apocalipsis 18, el 1 al 5 leemos: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Con qué gloria? Con la gloria de Jehová que se veía en ellos. ¿En quiénes? En los 144.000 que tendrán el nombre de Dios escrito en su frente. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia.
¿Y a dónde tendrán que ir? Al templo y a la ciudad que habrían sido reedificados. Tienen que salir de Babilonia e ir a Jerusalén. Pero Jerusalén primero tiene que haber sido reedificado. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y por eso tiene que haber una esposa, que junto al esposo llamen al pueblo de Dios a salir de Babilonia, como leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén, que habrá sido reedificada. Y el espíritu y la esposa, porque ya hay esposa, dicen ven. Y el que oye, diga ven. Haga la obra de los obreros de la hora undécima, y el que tiene sed venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Y dónde está el árbol de la vida y el río del agua de la vida? Dentro del templo de Dios, dentro de la ciudad de Dios. Y por eso el pueblo antista sería el primero que tendría que entrar por esas puertas para comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente y llegar a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Y después tendríamos que llamar al pueblo que está en Babilonia. Y como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, que es el reino de Dios, y en Jerusalén, la ciudad de Dios, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, el remanente con el cual habrán sido reedificados los lugares asolados. Y vamos a ver qué pasó en el tiempo de justamente de Esther y Mardoqueo, el tiempo también de Nehemías, porque había muchos que no habían vuelto a su tierra. Y vamos a ubicarlos en el tiempo. Fíjense, porque según la tradición judía, porque ellos llevan el conteo del tiempo, de los hechos que ocurrieron entre ellos, el milagro de Purim ocurrió en el año 450 a.C., después que el templo de Jerusalén hubiera sido reedificado, porque el templo de Jerusalén había sido reedificado, y que en el año 457 a.C. Atarjerjes diera la orden para reedificar y habitar Jerusalén. Y Esdras hubiera vuelto a Jerusalén con el remanente fiel a hacer esta obra. ¿Por qué? Fíjense, 457 a.C. son 7 años antes de Purim, antes de lo que pasó en el año 450. Y 7 años antes, Artajerjes había dado la orden, y Esdras, los sacerdotes y el pueblo fiel a Dios habían vuelto a Jerusalén para reedificar a Jerusalén. ¿Y qué había pasado con los que se habían quedado en Babilonia? En las tierras de Babilonia, que ahora eran dominadas por Medo-Persia. No habían sido fieles a Dios, no habían hecho la voluntad de Dios, no habían vuelto a su tierra. Se habían quedado en Babilonia. Entre el pueblo judío había muchos que se habían enriquecido en las tierras de Babilonia y habían llegado a ocupar cargos encumbrados en el gobierno babilónico y ahora medo-persa, como Esther y Mardoqueo. Ellos prefirieron quedarse en la tierra de Babilonia y conservar sus posesiones antes que volver a la tierra de la cual habían sido llevados haciendo la voluntad de Dios. Y esto se repetiría en nuestros días con todos los hombres que no querrían entrar por la puerta estrecha al templo de Dios en el nuevo pacto y se quedarían en el atrio del templo, adorando a la bestia y a su imagen, para poder conservar sus privilegios en medio de la gran Babilonia. Como podemos ver en la historia de Esther y Mardoqueo, hasta que fueron enfrentados al decreto de muerte para el pueblo judío, ellos no habían actuado conforme a los principios que Dios había establecido. No habían sido fieles a Dios. Y a pesar de ello, podemos ver el amor y la misericordia con la que Dios actuó para preservarlos a ellos y al pueblo judío que no había vuelto a su tierra. Y entre estos se encontraba Nehemías, que también habitaba en Susa. Fue copero del rey y recién volvió a su tierra en el año 444 a.C., o sea, 6 años después del 450. Porque el 450 estaba en Babilonia, las tierras de Babilonia estaban en Susa, como Esther y Mardoqueo. Y él, Nehemías, terminó de reedificar Jerusalén en el año 443 a.C. Por eso es importante ubicarnos históricamente en qué tiempo estamos.
El libro Esther es sumamente interesante y se han sugerido los nombres de Mardoqueo, Esdras y Nehemías como autores, porque son contemporáneos a los hechos. Pero hay algo que es muy claro. El nombre de Esdras debemos descartarlo, porque en ese tiempo se encontraba en Jerusalén. Fíjese, el 457 a.C., 7 años antes del 450, donde estaba él. En Jerusalén. No estaba en Susa, en las tierras de Babilonia, que ahora eran de Medo-Persia, para justamente escribir los hechos que pasaron ahí. Y lo que es más importante es, en todos sus escritos, es los que se incluyen las crónicas de los reyes de Israel. Esdras nombra siempre al Dios de Israel por su nombre Yahvé, Jehová, mientras que en el libro Esther el nombre de Dios nunca aparece. Es el único libro de la Biblia en el que no se nombra a Dios. Lo mismo podemos decir de Nehemías, por lo que nos queda solamente Mardoqueo como el autor más probable, o a uno de sus admiradores, ya que el libro de Esther termina adulando a Mardoqueo por su grandeza en medio de la bestia pagana de ese tiempo, en medio del imperio medo-persa, porque Mardoqueo, después de que Dios actuó para proteger a su pueblo, siguió siendo infiel a Dios y se quedó en medio del imperio medo-persa. Y así termina, vamos a ver el final del libro de Esther, el capítulo 10, que son 3 versículos. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y su autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo. Entonces, ¿cómo termina el libro de Esther? Hablando de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. ¿Dónde? En las tierras paganas, porque se quedó ahí. ¿No están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? ¿Por qué? Porque era funcionario de Media y de Persia. No fue fiel a Dios, no volvió a la tierra de Israel. No volvió para ser parte del pueblo de Dios y que Dios, Jehová, fuera su Dios. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Para todos los judíos que se quedaban en Babilonia. Pero no hizo la voluntad de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, porque esto es un tipo que se repite en nuestro tiempo. Como también podemos ver, el pueblo judío festeja la fiesta de Purim por un mandato de Esther y Mardoqueo, usando la autoridad que tenía en medio de la bestia medo-persa. Y no lo festejan por un mandato de Dios. Purim no es una de las fiestas solemnes de Jehová. Y leemos en Esther 9, 26 al 32. Por esto llamaron estos días Purim, por el nombre Pur, porque Pur significa ¿qué cosa? Suertes, porque echaron suertes, para ver qué día iban a matar al pueblo de Dios, ¿no? Qué mes y qué día. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. ¿Con qué autoridad? Mardoqueo era el segundo del imperio medo-persa y Esther era reina del imperio medo-persa. No con la autoridad de Dios, con la autoridad política que tenía el imperio medo-persa. Suscribieron esta carta. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther. Ahora, ¿qué predicaban ellos? Paz y seguridad en Babilonia. Y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther, fíjense, el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro.
Fíjense, en todas estas palabras no aparece Dios. No se nombra a Dios. No es un mandato de Dios. Y ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y cuando uno lo ve esto, es claramente objetivo eso, porque Dios, la voluntad de Dios, como había manifestado, era que los fieles volvieran a su tierra, porque Él iba a volver a llevar a su tierra un remanente fiel, y el remanente fiel volvió, y los que no eran fieles se quedaron en las tierras de Babilonia, y entre ellos estaban ¿quiénes? Ester y Mardoqueo. Y vamos a ver cuál fue el testimonio de Ester y Mardoqueo. Nuestra lección toma como versículo de memoria las palabras de Pablo y Bernabé en Hechos 13:47, dirigidas a los judíos que habían rechazado las palabras de Dios, la palabra de Dios. Vamos a verlo en su contexto. Empezando el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, que se os hablase primero la palabra de Dios, porque le está hablando a los judíos. Y al lugar que iban primero a la sinagoga. Mas, puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y nuestra lección toma este ejemplo para decir que Mardoqueo y Ester fueron luz para los gentiles. Y no fue así. Ahora, ¿pero qué pasó cuando Pablo y Bernabé dijeron esto? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Fue el testimonio de Ester y Mardoqueo bueno, como el de Pablo y Bernabé? Y la respuesta es clara: no. Vamos a ver por qué. Tampoco fue como el testimonio de Daniel y sus compañeros. Como podemos leer en el libro de Ester, después de que la reina Basti no hiciera caso a la orden del rey Asuero de presentarse ante él y que fuera depuesta de ser reina en el imperio medo-persa, se empezó a buscar a jóvenes vírgenes en todo el imperio para presentarlas ante el rey Asuero y que éste pudiera elegir una nueva reina, como leemos en Ester 2:2-4. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Y esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. ¿Qué hizo entonces Mardoqueo, que había sido transportado a Babilonia y ahora, siendo anciano, era funcionario en el palacio del rey Asuero? ¿Qué hizo él? Vio la oportunidad de presentar a su prima Hadasa ante el rey, que era joven, era una chica, para ver si el rey la elegía como reina, y actuó en consecuencia, violando varias instrucciones contrarias de Dios a su pueblo. En primer lugar, Dios le había prohibido a su pueblo dar a sus hijas por mujeres a los paganos. Y él lo hizo, porque él había adoptado a Hadasa como su hija. Y la dio a un pagano. Y vamos a ver, no solamente hizo eso. Esto es lo que leemos en Ester 2:5-9. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado a Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfano, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, ¿cómo actuó como padre? ¿Y qué había dicho Dios? Que no den a sus hijos a los paganos. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento del decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. ¿Y quién la llevó? Mardoqueo. Y la doncella agradó sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey,
y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y en segundo lugar, contrariamente a lo que hicieron Daniel y sus compañeros al llevarla al palacio del rey, Mardoqueo hizo que Hadasa negara su identidad y adoptara una identidad babilónica, mintiendo, haciéndose llamar Esther, ¿no? Esther es el nombre como esto aparece en nuestra Biblia, adoptando como propio el nombre de la diosa Ishtar, Isis, Astarte o Acera, la reina del cielo, cosa que Dios le había prohibido hacer a su pueblo para que él pudiera bendecirlos. Como leemos en Éxodo 23:13, y todo lo que os he dicho guardadlo, y nombre a otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. ¿Le iban a poner a sus hijos el nombre de una diosa pagana? No. El nombre de Ishtar, de Isis, ¿no? Porque ahí en Babilonia estaba la puerta Ishtar, que es famosa. Y nosotros, pues, si queremos ver cómo estaba hecha y cómo todos los ídolos que había en el recorrido de la puerta de Ishtar, por la que se entraba a Babilonia, después estaba la pirámide de Ishtar, la reina del cielo. Podemos verlo en el Museo de Pérgamo que se encuentra en Berlín. Pero ¿qué pasó acá? ¿Qué hizo Mardoqueo? Para disfrazarla de babilónica, le puso el nombre de la diosa babilónica, la reina del cielo. ¿Y qué nombre mejor para la reina de Babilonia o de Medo-Persia que el de la reina del cielo? ¿Pero qué había hecho Dios? Ni siquiera tiene que oírse de vuestra boca. Y leemos en Deuteronomio 12:3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, de Ishtar, consumiréis con fuego y destruiréis la sepultura de sus dioses y raeréis su nombre a aquel lugar. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Todo lo contrario. Y leemos en Esther 2:10-11. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Mintió, lo escondió, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase y que dijera que se llamaba, ¿cómo? Esther, Ishtar. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba Esther y cómo la trataban, porque el plan lo llevaba adelante, ¿quién? Mardoqueo. Y en tercer lugar, contrariamente a lo que hicieron Daniel y sus compañeros al negar su identidad, Hadasa comió y bebió la comida y la bebida inmunda de la mesa del rey, contaminándose. Y Daniel y sus compañeros habían decidido no contaminarse con la comida del rey. Y en cuarto lugar, por mandato de Mardoqueo, Hadasa consintió fornicar con el rey, sin ser su esposa, violando nuevamente la ley de Dios. Y leemos en el libro de Esther, Esther 2:12-18. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, ¿qué pasaba? Se quedaba toda la noche con el rey, dejaba de ser virgen, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, a cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas, porque ahora en vez de ser una virgen era una concubina, y ya no era virgen. ¿Y qué había hecho? Había fornicado con el rey. Siendo esposa, no. Cosa prohibida por Dios. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y ella era llamada por su nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real, en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. ¿Y qué pasó? Y le gustó al rey Esther. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres.
y halló ya gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y le hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Y en quinto lugar, como reina de Medo-Persia, Hadasa participó junto al rey de todas las ceremonias religiosas de los medo-persas, adorando a sus dioses y no al Dios de Israel, porque se hizo pasar por una pagana. Y jamás dijo que era judía, ni que adoraba al Dios de Israel. Y este es el testimonio de Ester y Mardoqueo. Este es el verdadero testimonio. Ahora, ¿dejó de proteger Dios a Hadasa y a Mardoqueo por estos hechos? Y la respuesta es clara, no. Como actualmente lo hace con el ángel de la Odisea, Dios siguió protegiendo y llamando al arrepentimiento y a hacer su voluntad a todos los judíos, entre los que también se encontraba Nehemías, que aún no había respondido a su llamado a salir de Babilonia, del reino del príncipe de este mundo, del antitipo del atrio, y volver a su tierra, para ser su pueblo y para que él fuera su Dios. Pero llegaría el tiempo en el que dejaría de llamarlos. Como le dice al ángel de la Odisea, los vomitaría de su boca y no los llamaría más. Ahora, vamos al hecho que hizo que algunos recapacitaran. Porque hubo un decreto de muerte. Vamos a la pena de muerte. Hadasa ocultó su identidad, pero no lo hizo así Mardoqueo, que era uno de los príncipes del reino de Persia, de Medo-Persia. Él se negó a postrarse ante Amán, como así lo hacía ante Asuero, cuando éste fue engrandecido por Asuero, porque llegó el momento en que Asuero engrandeció a Amán sobre los otros príncipes y les ordenó postrarse ante él. Pero, ¿qué pasó? Mardoqueo, que se postraba ante Asuero, no lo hizo ante Amán. ¿Por qué lo hizo? Nuestra Biblia no lo aclara. Nuestra lección indica que lo hizo porque era un judío fiel, pero vimos en su accionar con Hadasa que no fue fiel a Dios. Mardoqueo no era un judío fiel. E inclinarse ante Amán en señal de respeto, como le había ordenado Asuero, o ante Asuero, como lo hacía, no era adorarlos en lugar de adorar a Dios. Pero ¿qué dice nuestra lección? La lección del martes 19. Él era un judío fiel. No, no era así. Es obvio que no era así. No había hecho la voluntad de Dios. Se había quedado en Babilonia y había actuado muy mal con todo lo que hizo. Mardoqueo no estaba dispuesto, dice nuestra lección, a rendir homenaje a un descendiente de Agag, un amalecita, enemigo de sus pueblos del Éxodo. Y pregunta, ¿cómo podría un judío fiel arrodillarse ante una amalecita o adorar a alguien que no fuera el Señor? Ahora, cuando se postraba ante el rey, ¿lo adoraba? No, era una reverencia simplemente en respeto por el rey, como lo hizo Daniel, como lo hicieron con sus compañeros, pero no era adorarlo. A diferencia de lo que hicieron los amigos de Daniel frente a la estatua de oro de Baal, el ídolo de Nabucodonosor, lo que hizo Mardoqueo no fue por lealtad a Dios. ¿El resultado cuál fue? Amán odió a Mardoqueo y al pueblo judío y buscó raerlos de la tierra. Y leemos en Ester 3, del 1 en adelante. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, incluyendo a Mardoqueo. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Quería destruir a quién, a todos los judíos. ¿Y citado por quién?
por el príncipe de este mundo, obviamente, que quería destruir al pueblo de Dios. Y en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fíjense, Esther se casó en el año 7º. O sea, Asuero la tomó por esposa en el año 7º, 3 años después, en el año 12º del rey Asuero, fue echada a Pur, esto es la suerte. O sea, Amán buscó echar la suerte para que sus dioses le dijeran qué tenía que hacer. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Y le permitió hacer lo que quisiera con el pueblo judío, y le dio su anillo. ¿Para qué? Para que Amán decretara lo que quisiera sobre el pueblo y con su anillo sellara ese decreto. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo. Fíjense que había salido la suerte había caído para el mes 12. Entonces, el mismo día, pero en el mes 12, en el mes de Adar, tenían que matar al pueblo judío. Eso es lo que estableció Amán. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Fíjense, y esto es un tipo que vamos a ver se va a repetir dentro de poco. ¿Con quién? Con los fieles de Dios, a Dios nuevamente. Jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, día 13 del mes de Adar, que es el mes de Adar, y de apoderarse sus bienes. O sea, ¿qué pasó? Como en el tiempo de la Inquisición, el que mataba a un judío se podía quedar con sus bienes. Y esto lo hicieron para mandar hordas que mataran a los judíos por ambición de quedarse con sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y esto es exactamente lo que repitió el hombre pecado en la Inquisición, en el siglo XIII, cuando creó la Inquisición, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Fue entonces que Mardoqueo se acordó de Dios y le comunicó a Hadasa lo que estaba sucediendo, y ella también se acordó de Dios, aunque no lo dice el libro de Esther. Lo mismo sucedió con todos los judíos que no habían vuelto a su tierra. Y leo Esther 4:1 de adelante. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. O sea, porque se dio cuenta de cuál es el fruto de su siembra. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey,
Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y interceder delante de él por su pueblo. Y ahora Mardoqueo estaba preocupado por lo que iba a pasar, con él, con Ester y por todo su pueblo. E intercede ante Ester para que Ester interceda a su vez delante del rey. Vino Hatac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley al respecto para él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Hace un mes que no me llama, dice. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. ¿Y qué le dice Mardoqueo? Entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, no pienses que por ser la reina te vas a salvar. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y ahora Mardoqueo estaba pensando en todo lo que él hizo. Y ahora dice: ¿quién sabe si Dios permitió todo esto para que en esta hora hables ante el rey? Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y fíjense que acá no aparece el pedido de que oren a Dios. En ninguna parte del libro de Ester se habla del Dios de Israel, ni que ellos clamaron a Dios. ¿Y qué dice? Y si perezco, que perezca, dice Ester. Y se decide actuar en favor de su pueblo. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Y escuchó el clamor de su pueblo, escuchó Dios el clamor de su pueblo, a pesar de que estaban desobedeciendo su mandato de volver a su tierra, a pesar de ser desleales a él y permanecer en la tierra de los paganos, y actuar como actuó, por ejemplo, Mardoqueo y actuó Ester. Sí, Dios oyó ese clamor e impidió que fuera destruido su pueblo, dado que Asuero emitió un nuevo decreto permitiéndole al pueblo judío defenderse de sus enemigos. Y se defendieron de sus enemigos y sobrevivieron. ¿Qué pasó después de la liberación? Algunos judíos se volvieron a su Dios, hicieron su voluntad y fueron salvos, como podemos ver que sucedió en el caso de Nehemías, que después se acordó de Dios, mandó a preguntar qué pasaba con sus hermanos en Jerusalén, y al saber la condición que estaban, clamó a Dios, se arrepintió, clamó a Dios y le pidió que lo ayudara, y se comprometió a él mismo a terminar la reedificación de Jerusalén. Y en el año, 444, del 450 pasaron 6 años, volvió a Jerusalén, y en el año 443 se terminó de reedificar el muro de Jerusalén, y Jerusalén fue habitada nuevamente, como Dios había anunciado por medio de Daniel en Daniel 9. En cambio otros, como es el caso de Mardoqueo y Hadasa, se quedaron en las tierras paganas, disfrutando de su posición política en medio de la bestia medo-persa y de sus riquezas. Como Jesús lo enseñó posteriormente, en nuestro tiempo este sería el caso de los corazones representados por la tierra con espinos, en los que no podría germinar y crecer la semilla del reino de Dios. Fíjense, esto es lo que Jesús enseñó en la parábola del sembrador, Mateo 13, 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué pasa? Los siervos fieles tienen que predicar el verdadero evangelio del reino de Dios, y los siervos malos tienen que arrancar la semilla. Y la tierra que está al lado del camino representa a los corazones de los hombres que son guiados por hombres y permiten que los hombres arranquen la semilla. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra, que al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la persecución o la aflicción por causa de la palabra, luego tropieza. Porque todo el que comprenda el verdadero evangelio y conozca la verdad y empiece a hacer la voluntad de Dios, va a ser perseguido. ¿Y qué va a pasar? Algunos van a tropezar, no van a soportar la persecución. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y engaño a las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué? Sigue aferrado a las riquezas. Y en este caso, siguieron en Babilonia. Mardoqueo usufructuando su cargo como segundo ahora del rey y estar como reina. Y no volvieron a Jerusalén. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y este es el caso de, este fue el caso de ¿quién? De Nehemías. Fue el caso de Esdras, que había vuelto a reedificar Jerusalén. Y bueno, la aplicación, aquí tenemos la explicación, no la vamos a leer de nuevo, sino aquí la tienen si quieren leerla, lo que va a pasar en nuestro tiempo, porque lo que pasó en ese tiempo se repite en nuestro tiempo. Y vamos a ir a la última parte, porque todo lo que pasó ahí es una profecía para nuestro tiempo. El edicto de Amán y Asuero, o sea, el edicto de muerte del pueblo judío, es un tipo de la pena de muerte que será decretada en el tiempo de angustia de Jacob, entre la tercera y cuarta plagas. ¿Cuándo? No durante el fuerte pregón, sino cuando Satanás venga, esté acá en la tierra y estén cayendo las plagas sobre los que estén en medio de la Gran Babilonia, adorándolo a él, a Satanás y a los demonios y a la bestia religiosa. Y este edicto va a ser dictado en contra de la gran multitud, que se habrá negado a adorar a la bestia y su imagen y habrá recibido el sello de Dios. Los que habrán salido a Babilonia y habrán recibido el sello de Dios. En este periodo habrá un decreto de muerte para el pueblo de Dios, pero Dios liberará a su pueblo y finalizará el tiempo de angustia de Jacob, cuando sea derramada la sexta plaga. Dios hará secar el gran río Eufrates que alimenta la Gran Babilonia, el gran río formado por los millones de espíritus de demonios que cierran los ojos de los impíos y le dan poder a la gran ramera. Entonces, cuando eso pase, el desolador y los demás líderes de la Gran Babilonia recibirán su castigo. Y esto sucederá antes que lleguemos a los 1335 días anunciados en Daniel 12, porque estos días, como Jesús lo dijo en sus sermones proféticos, al interpretar Daniel 12, serán acortados. Ahora, esto es lo que Dios le mostró en el Juárez. Primer tomo, Joya de los Testimonios, página 75. Cuando Jesús salga al lugar santísimo, o sea, cuando después que haya llegado el fin, Jesús termine de confesar el nombre de los miembros de la gran multitud y termine el día de la expiación. Su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, que estará acá en la tierra porque habrá venido simulando ser Jesús, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Y ella relata en Primeros Escritos, páginas 82, lo que Dios le mostró. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Esto ocurre cuando viene Satanás y Jesús nos dice, huya a los montes, dejen de predicar, salgan a las ciudades. Ya está, llegó el fin. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos, porque estaban juntos.
la triple alianza, las rameras, los reyes de la tierra, y con ellos estaba Satanás y sus ángeles. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Nuevamente, un edicto como el de Naamán. Y se puso una fecha. Pero, ¿qué va a pasar? Van a buscar adelantarse esa fecha. Como leemos en Conflicto de los Siglos, página 693. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de las protecciones de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado del decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. ¿Por qué lo aborrece? Porque sus dirigentes, primero durante el tiempo de angustia, le dicen que lo que pasa con las trompetas es porque Dios, el Dios de Babilonia, está enojado porque hay un pueblo que no lo adora. Y cuando estén cayendo las plagas, Satanás los va a convencer que es culpa de ¿qué? De esa secta. Y que cuando la exterminen, van a acabar las plagas. Y se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora, porque Satanás quiere echar por tierra nuevamente el lugar santuario de Dios y la verdad. Quiere que pase lo mismo que pasó a finales del siglo XIII. Y esto está relatado en Daniel 12, porque nosotros sabemos que después que venga la abominación desoladora, empieza el tiempo de angustia de Jacob, y ahí desde los 1290 días hasta los 1335 días hay 45 días que serán acortados. Y desde que Jesús salga del santuario, empieza a caer las plagas. Y todo esto va a terminar en el tiempo en que se produzca la resurrección especial. En ese tiempo, Dios se manifestará con poder, liberará a su pueblo, resucitará a los santos que murieron durante el fuerte pregón, pronunciará la bendición eterna sobre ellos y abrirá los ojos de los impíos, haciendo secar las aguas del gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, como lo hizo Ciro con las aguas del río Éufrates. Cuando cayó Babilonia, es porque Ciro desvió las aguas del Éufrates y entró por el cauce del Éufrates a la ciudad de Babilonia y esta cayó. Y eso va a pasar ahora, con la gran Babilonia. Dios escogió, dice Elena White, la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en terror de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Porque el pueblo de Dios conoce la profecía. La antorcha que alumbra el lugar oscuro estaba iluminando su camino. Todos los santos, todos los redimidos van a saber qué es lo que va a pasar. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel, los que murieron en el tiempo del fuerte pregón, en el que se completó el número de los mártires de Jesús, y que murieron predicando el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, ¿qué pasó? Se levantaron glorificados como Jesús de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. ¿Y qué pasa? ¿Y los impíos que los mataron los ven? Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rondaban toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de los labios de ¿quién? De Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el único Dios verdadero. Y retumbaban por la tierra como el fragor del trueno más potente.
El espectáculo era pavorosamente solemne y al terminar cada frase, los santos exclamaban: «Gloria, aleluya, ¿gloria a quién? A Jehová». Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios. Y a causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. ¿Y qué pasó? Habían resucitado y estaban iluminados con la gloria de Dios, todos. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Porque estos eran los que, como dice Apocalipsis 19:6, sobre los que Dios estaba reinando. Había entrado en su reino, en su sábado. Y el nombre de Dios lo tenía escrito en su frente y reflejaban la gloria de Dios. Y en ese tiempo serán abiertos los ojos de todos los impíos, incluyendo los adventistas que habrán actuado como vírgenes insensatas y siervos malos. Como leemos en el Conflicto de los Siglos, página 711 y en adelante. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río de Eufrates, el que alimenta a la gran Babilonia. No es el río que sale del trono de Dios, no es el Espíritu de Dios. Estos son los espíritus de demonios. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Como estuvo preparó el camino para Ciro, para que entrara en Babilonia y cayera a Babilonia, ahora está preparado el camino ¿para quién? Para los reyes del oriente, para el pueblo de Dios. Entonces los hombres de talento y elocuencia, que habrán sido hechos parte de la sinagoga de Satanás y habrán engañado a sus hermanos, reconocerán su obra y recibirán el castigo junto a la bestia y el falso profeta. Y estas son palabras del conflicto de los siglos. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito. ¿Qué púlpito? En el púlpito de la iglesia adventista. Cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida, cuando participaba del ecumenismo. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. ¿Qué cosecha? La cosecha de Satanás. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Al secarse el gran río Éufrates, los espíritus de demonios que habían atrapado a los impíos, como Dios les mostró en el juego en la visión del zarandeo, ya no pueden cegar sus ojos y ahora ven y se dan cuenta de lo que está pasando. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. Confiesan que Dios amaba a los siervos fieles, a los que persiguieron. ¿Y qué pasa con todos los impíos? Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla, a los siervos fieles. Los pastores infieles actuaron como siervos malos. Ahora en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los pastores falsos. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos producirán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Y es terrible esto, porque van a quedar en manos de hombres que como ellos, ¿tiene escrito qué nombre en la frente? ¿El de Dios? No, el de Satanás. Hombres que llegaban a conocer las profundidades de Satanás. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre.
Y como dice Apocalipsis 17:16, los 10 cuernos, los mismos reyes, como dice Ezequiel 28, que le dieron su poder y su autoridad a la bestia, se van a volver contra ella y con sus manos lo van a matar. ¿A quién? Al que va a llegar a ser el 8º rey. Y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y como dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y lo que pasó con Amán y con su familia es un tipo de esto. Porque esto va a pasar con todos los impíos que actúan en contra de Dios en el tiempo de angustia y en este tiempo de procesamiento del pueblo adventista. Y esta es la luz de la palabra profética más segura que Dios dejó para que ilumine nuestro camino al lugar oscuro, para que ninguno de sus siervos fieles pueda ser engañado y todos puedan ser salvos. Por eso Jesús dijo en su sermón del monte lo siguiente: pedid y se os dará. ¿Qué tenemos que pedir? Sabiduría, entendimiento, para entender la palabra de Dios y la profecía. Buscad y hallaréis. ¿Qué tenemos que buscar? La puerta estrecha. Tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Tenemos que conocer el verdadero evangelio. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Esta es la promesa. Todo siervo fiel, toda virgen sensata que pida va a recibir. Y todo siervo fiel, toda virgen sensata que busque va a hallar. Y al que llama, se le abrirá. Por eso Jesús nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque habría otra puerta puesta delante de nosotros, otro Jesús delante de nosotros. El Jesús que es parte de la falsa roca que son dioses. Y muchos son los que entran por ella. ¿Y qué pasa? Se hacen habitación de demonios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero ¿quiénes la van a hallar? Todos los que la busquen, todas las vírgenes sensatas. ¿Quiénes hallarían la puerta estrecha? ¿Quiénes hallarían al santo, al verdadero Jesús? Todas las vírgenes sensatas que arreglaran sus lámparas y lo buscaran, porque todas lo encontrarían. Esa es la promesa de Dios. Y como leemos en Isaías 25:9, y se dirán aquel día: y aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. ¿Este es quién? Este es Jehová, a quien hemos esperado. ¿Y quiénes van a decir esto? Todos los que habrán invocado el nombre de Jehová y habrán dicho como Elías: Jehová es mi Dios. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esta es la palabra profética segura. Y lo que vimos en el caso de Esther y Mardoqueo es una enseñanza para nosotros, para que no actuemos como ellos y como el joven rico, y busquemos ser fieles a Dios y clamemos a Él, y llamemos, pidamos y busquemos, para que Él nos guíe a toda verdad. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso y bendecido sábado. Gracias, Cris. Gracias.